Buenos días con la mejor energía del mundo mundial. Hoy es un día increíble. Lo prometido es deuda, así que hoy lo voy a llevar todo el día conmigo, como dicho, para que vean lo que estoy haciendo en ese momento de preparación. Bueno, desde que empecé ya han habido algunos pequeños y mínimo cambios, pero ahora prometo ya no cambiarme nada hasta por lo menos finales de julio, porque tampoco podemos estar cambiando todo el rato. A pesar de no ver los resultados, al final la constancia es la clave. Así que yo sé que estoy haciendo lo correcto y tengo fe en ello, y solo toca ser perseverante, constante, seguir trabajando y los resultados llegarán por sí solos. Bueno, no le voy a enseñar el peso de hoy porque sigo siempre en el mismo peso, rondando los 52, pero a pesar de eso me dio el cambio una pasada. O sea, me veo mucho más definida, pero el peso sigue igual. Eso me traba un poco, pero al mismo tiempo me hace estar feliz porque será que habré ganado músculo. Es un poquito difícil de llevar y controlar eso, pero nada, yo creo que hay que seguir y ya todo se dará. Mis comidas de hoy son siempre la misma, ¿vale? O sea, lo que le voy a enseñar hoy es lo que hago todos los días, excepto los días de descanso, que son diferentes. Así que ya tenemos pendiente otro vídeo de un día conmigo, Rest Day, para que vean también eso. Y nada, el desayuno son 200 ml de clara de huevo, un huevo entero. ¡Ay! Se emocionó luego. Y me hago una tortilla con mucha especia. Ahora le vamos a poner mucha cebolla, mucho ajo, mucho perejil. Y se queda espectacular. Mucha especia, mucha cebolla y ajo al fallo. Tenemos que buscar un patrocinador de cebolla. Acompañada de 20 gramos de torta de maíz que pongo en el air fryer para que se queden crujientitas, se quedan como si fuesen palomitas, y un kiwi. Mira cómo salió. Miren qué tortilla que está saliendo. Y cuidado, con nada de aceite en la sartén. La sartén es simplemente una sartén buena, antiadherente. Yes. Viva. Mira. Flipa. No tengo palabras conmigo, en serio. Wow. Y aquí está mi desayuno. Tortilla, Por fin. torta de maíz, kiwi. Miren esto. Es que, de verdad. Está buena. Bueno, ese es mi desayuno básico. Siempre, todos los días eso. Y mi vitamina básica, de Amix obviamente. Onagra, omega 3, multivitamínico, N-Reala, vitamina B complex y vitamina C. Esos son mis básicos de toda la mañana. Y ahora, obviamente, como siempre, cafecito. Cafecito que nunca falte, después del desayuno. Y en ayuna. En ayuna y después del desayuno. Y antes de entrenar. Siempre. Y nada, ahora a seguir trabajando y nos vemos en la segunda comida. Vamos por la segunda comida. Voy a hacer una tortita de avena, pero con casi ni avena, porque son 10 gramos de harina de avena y 30 gramos de proteína. 30 gramos de proteína, sabor milk vanilla,
Está, madre mía, brutal. Aquí le pongo muy poca agua para que se quede denso y no muy líquido, porque si no, no sale la tortita. Está calentando Mira. la sartén. Mira. aquí. ¿Ves? Súper poca agua para que tenga esa textura. ¿Ves? Súper poca agua para que se quede así. ¿Ves qué textura tiene? Como una Flipa. cremita. Parece la Nutella. Madre mía. A la sartén, antiadherente. Sin aceite ni nada. 1 minuto. O sea, ahora el tiempo que la puse, ya le tengo que dar la vuelta. Para que quede por fuera tortita y por dentro sea, ¿cómo se dice? Esponjosa. No ha pasado ni 1 minuto. ¿Ves? Y ya le damos la vuelta. Bueno, me emocioné, ¿vale? Porque siempre me sale perfecto. Media vuelta. Mira ahora. Ya la quito. Y ahora, ¿ves cómo queda? Un poco líquido, por dentro esponjosa y por fuera tortita. ¿Ves? Y ahora le añadimos 10 gramos de crema de cacahuete. Y esa es mi segunda comida. 30 gramos de proteína, 10 gramos de avena y 10 gramos de crema de cacahuete. Y eso es para ti, porque si no es 1 gramo más para mí. Ah, gracias. Y esa es mi segunda comida. ¿Ves? Un minuto. Listo. Vamos por la tercera comida, que sería mi preentreno, arroz con pollo. Mana, 100 gramos de pechuga de pollo y 50 gramos de arroz en crudo, que cocido serán unos 180. Vamos a poner muchísima especia, muchísima cebolla y muchísimo ajo para que la pechuga se quede como si fuese empanada. Porque después la especia, el air fryer se queman, quedan quemaditas y el pollo queda espectacular. Ahora verán la pinta que tiene. Al final es el plato más sencillo de todo, arroz con pollo, pero como lo hago yo, Mira que le está enseñando los secretos, ¿eh? Los secretos de una cocinera. les estoy enseñando mis secretos. Que no se enseñan secretos. Yo lo mío nunca lo digo. Preparados. Y así se queda mi pechuga de pollo. Lo único que tiene, cebolla, ajo en polvo y perejil. Ya está. Mire qué pinta tiene. Es que flipo conmigo, de verdad. Il puzzle está hecho. Y voilà. No tengo palabras. Es que, de verdad. Crujiente por fuera, suave por dentro. Aprende a cocinar con Valeria. Miren esta. Y ahora, después de esta comida, voy a entrenar a cabo de 1 hora, hora y media. Así que aprovecho. Después de comer, perla de onagra, ya que me la tomo en el desayuno, almuerzo y cena.
que ayer una chica fuera del bar donde estamos tomando café la vio y dice, mira qué bonito el conjunto de tu hija, le hace un culo muy bonito. Digo, no, lo tiene porque entrena duro. Ella es campeona también. Porque tenemos que decirlo. Ya, es que me quiere demasiado mi madre. Ya ha pasado una hora desde que comí, así que ahora me voy a tomar los suplementos que me pauté antes del entreno, que son 5 gramos de MAP, L-tirosina, y ahora en el pedido del mes me ha llegado lo que me faltaba, la L-carnitina y el Termolín, y ya con eso lo tengo todo para esta preparación. O sea, ahora ya no me falta más nada. Siempre gracias al patrocinio de Amex. Y cafecito. O sea, ese combo va a estar como una moto. Mío. Después del cafecito me va a cambiar y nos vamos a entrenar. Estén atentos, quédense en el vídeo de hoy porque dentro de poco habrá una sorpresa. Van a flipar, se lo digo ya. Como pueden ver, vamos caminando al gimnasio y no cogemos el coche. ¿Qué estará pasando aquí? Algo no cuadra. Señores, me complace anunciarle que se acaba de cumplir otro de los sueños que tenía, y es que a partir de hoy empiezo a colaborar con un gimnasio que encima me patrocina para mis competiciones, así que no puedo estar más feliz y más agradecida. Es que siempre soñé con tener un gimnasio que me patrocinase, siempre. Siempre dije, ojalá tener un gimnasio cerca de casa, que tuviera buena maquinaria, que me pueda grabar, que haya buen ambiente, que haya poca gente, y ese gimnasio lo tiene todo. Y nada, ahora vamos para adentro y le voy a grabar también el entreno que me toca hoy de femoral y glúteo, y le enseño también el gimnasio. Está guapísimo. No sé si se han dado cuenta, pero hoy grabamos tren inferior, que a mí me gusta el tren superior. Y nada, vamos a empezar con peso muerto con barra. Vamos a hacer 12, 10, 10, 8. Obviamente subiendo peso y bajando repetición. Ah, y me olvidé de decir que el entreno se ha quedado casi por igual, o sea, han habido cambios mínimos, porque no soy partidaria, sinceramente, de estar cambiando de entreno a cada rato, y menos hacer en volumen un entreno y en definición otro tipo de entreno. Así que se quedó casi por igual. Y también el peso que utilizo no ha bajado, sino ha subido. Siguiente, vamos con el femoral tumbado. Vamos a hacer 12, 10, 8 más fallo. Es decir, la primera serie 12, la segunda 10 y la tercera 8. Luego le bajamos el peso y vamos al fallo. Estoy todavía adaptándome un poco a la maquinaria que tiene, pero la verdad que pensaba que me iba a faltar alguna maquinaria y no. O sea, incluso me sobran. Así que súper bien. Lo único que le falta son la escalera, pero ya se han comprometido en bajármela, así que dentro de poco tengo esa también, ya no me falta nada. Le seguimos con buenos días la ACA. Vamos a hacer 4 por 12.
como se han podido dar cuenta, el peso lo pongo todo más por atrás para que enfoque más el femoral, porque eso es lo que nos interesa. Porque realmente la AK es para sentadilla, ¿no? O sea, para cuádriceps. Pero si te pone así, enfoca femoral. Prepárense para flipar, ¿eh? Yo tenía en realidad femoral a una pierna. ¿Por qué? Porque esa máquina yo no la he visto en ningún sitio, ¿vale? Yo siempre me tenía que poner donde está eso de jalón al pecho y tenía que tener a alguien delante mía para que me agarrase la mano para yo después subir, para hacer ese ejercicio de femoral. Porque para mí es el mejor ejercicio de femoral. Y luego voy aquí y tienen esa máquina, ¿vale? Flipen, ¿eh? No puedo decir que esa no fue luchada. Esa máquina nunca la he visto en mi vida. Ay, gracias, mami. Ay, me olvidé de decir que aquí eran 4x12, ¿vale? 4x12 terminamos femoral. Flipa, acabo de encontrar la máquina de mis sueños. Siempre que he hecho abductores en otro gimnasio, nunca estaba cómoda porque el respaldo siempre estaba más atrás. Y como yo soy chiquitita, me tenía que poner más adelante y no estaba cómoda, o sea, no concentraba bien el glúteo. Con esta, o sea, mírenla, está hecha para mí. O sea, la máquina está hecha para la mejor energía del mundo mundial. Y mira cómo concentra el glúteo, ¿eh? Es que es una pasada, tanto esta como la otra. Y aquí vamos a hacer 4x12 más 12, aductores más aductores, sin descanso, en super serie. Mira, perfecto. Es que, de verdad, el gimnasio de mis sueños. Pasamos al glúteo full throw, que sería ese ejercicio, no sé cómo se dice en español, pero en inglés me imagino que es full throw. 4x12. Más
Después de terminar la serie, 20 repeticiones de patada, hacemos bombeo. Mi madre flipando me dijo, ¿cuánto peso le va a poner? Le dije, más todo. Dijo, todo. Es que tu hija está fuerte. Vamos con el último de glúteo, que todos lo conocen como el ejercicio de Valeria, pero en realidad se llama Rana Multipower. Aquí vamos a hacer 12, 10, 8 y 6. Bajando repeticiones, pero subiéndole peso, como siempre. Estoy cansada ya. Última, última y ya está. Por fin hemos terminado femoral y glúteo, ya pasamos a abdominales, luego escalera, posing y ya para casa a comer, que no puedo más. Aquí vamos a hacer 4x12 de ruedas y ese ejercicio, fíjense bien, no se hace así, sino se tiene que poner así, ¿vale? 4 por 1 minuto de plancha y se acabó. Y nada, como todavía falta la escalera, pero se comprometieron en bajármela, así que vamos a por la cinta con inclinación a tope. 20 minutitos de cardio y luego a posar. Se acabó. Se acabaron los 20 minutos de cardio. Ahora a ponernos los tacones y a practicar el posing. Y feliz venés, tengo la sala toda para mí. O sea, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? Lo tengo todo en ese gimnasio, lo tengo todo. Incluso la sala para hacer el posing, tranquila, yo sola. O sea, de verdad, es que te fijas cómo el universo al final siempre te da lo que te merece. Que yo últimamente, como han podido ver, ni siquiera me estaba grabando por el tema de los problemas que estaba teniendo con los gimnasios, que no querían que me grabase.
Y siempre pensaba, ¡buah! Y al final, ahora me doy cuenta de por qué ha pasado todo eso, porque tenía que llegar lo mejor. Que de verdad, el universo siempre está conmigo. Nunca paré de decirlo y de tener fe. En casita, por fin. Post-entreno, el post-entreno. 50 gramos de crema de arroz y 30 gramos de proteína. No lo grabé, o sea, no grabé la preparación porque no hay mucha ciencia, o sea, pones la crema de arroz, la proteína y el agua lo justo para que no se quede líquido y salga la papilla así. Flipa, madre mía. Empecé el día, todo bonita, arregladita. Miren cómo está ahora acabando el día. Más fea que vamos. Bueno, ya me estaba haciendo la cenita. 200 gramos de brócoli, 130 de merluza y dentro de un rato le pongo mucha especia como me gusta a mí, ajo, cebolla, payo y 3 gramos de aceite de oliva virgen extra. Antes de cenar me tomo el cereal. Y nada, aquí está mi cena rica, mi merluza que parece parada, 130 gramos de merluza, 200 gramos de brócoli y 3 gramos de AOV, como ya le había dicho. Y nada, estoy súper agradecida por tener la suerte de poder prepararme siempre la misma comida y no salirme del plan, o sea, poder seguir con mi plan siempre. Hay gente que sueña con tener un plato en la mesa, así que estoy súper agradecida y me siento súper afortunada. Y nada, lo que le enseñé hoy, todo lo del día de hoy, lo que hago todos los días, ¿vale? O sea, todos los días son iguales, no hay variación ninguna, sino la única variación, bueno, son los entrenos y también el hecho de que cada día somos 1% mejor que el día anterior. Así que nada, a seguir trabajando, a seguir cumpliendo sueños y mañana más y mejor. Y nos vemos en un próximo vídeo con la mejor energía del mundo mundial. Casi me olvido como siempre porque a mí se me va todo. Después de la cena me tomo otra vez omega 3, onagra y vitamina C. Y me tomo mi infusión de manzanilla y cola de caballo y a dormir. ¡Chao!